voy a tener que borrar esos 2 minutos y medio de grabación. Volviendo al tema, algunas perspectivas evangelísticas, vimos que muchas personas están alejadas de Dios sin querer. Claro, sin duda, algunos tomaron una decisión consciente y lo toman cada vez que pasan a una iglesia. No voy a creer en Dios, no. Pero muchas veces es sin querer, están distraídos con el mundo. Vimos también es fácil estar perdido, pero ser salvo requiere atención, en el sentido de que uno está perdido sin tener que hacer nada, pero para ser salvo tiene que ocurrir algo en mi vida. Los perdidos tal vez ni cuenta se dan de que están perdidos. Uno no puede ser obligado a admitir que está perdido, y es algo interesante acerca del Evangelio. Nadie puede obligar a nadie a creer el Evangelio. Ni con mucho razonamiento podemos asegurarnos de que voy a convencer a la otra persona de que necesita a Cristo. Hay algo que va más allá de nuestro razonamiento, de nuestras palabras, y es precisamente la obra del Espíritu Santo que tiene que suceder en la vida de cada persona. Vimos que los perdidos están fuera de control, en el sentido de que no van al destino que quizás desean ir. Una persona tiene que admitir que está perdido antes de progresar espiritualmente, y ahí vimos la importancia de no tan solo creer en Jesús, sino también arrepentirnos, de reconocer que estamos mal con Dios. Vimos la semana pasada que es difícil confiar en un desconocido, y cuando reconocen que están perdidos van a pedir ayuda. Eso creo que se entiende naturalmente. Si uno reconoce que hay un problema, va a pedir ayuda. Y cuando piden ayuda, ahí debería estar un cristiano, ahí debería estar un creyente presente en su vida para poder explicarles la verdad del Evangelio, explicarles cómo pueden conocer a Cristo. Pero hoy llegamos a la perspectiva número 10, y es precisamente esto. Para una persona sin Cristo, el Evangelio suele ser confuso. Y muchas veces cuando no avanza, no sé si es porque no resultó o porque anda lento el computador. Isaías 59, versículo 8, la Biblia dice: no conocen camino de paz, ni hay derecho en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Es decir, la vida de una persona que vive sin Cristo y la vida de una persona que vive con Cristo es tan distinta que muchas veces no nos entendemos. Para una persona que vive sin Cristo, el camino verdadero, el Evangelio, puede ser confuso. Y vamos a explicar eso en un momento, pero voy a orar antes de seguir. Señor Padre, gracias le damos por este momento que podemos compartir juntos. Gracias por cada individuo, para las familias, también incluso los niños que vinieron en este momento. Y Señor, yo le pido que usted nos hable por medio de su palabra, nos aclare las verdades que debemos entender, y nos ayude, Señor, simplemente a ser obedientes, a ser testigos de tu amor. Le pedimos por las familias fuera de este lugar, familias que están sufriendo. Desconozco la familia que ahora el día viernes pasó por quizás una tragedia, a nuestro parecer. Pero Señor, sabemos que usted puede obrar en toda situación, y le pedimos simplemente que su voluntad sea la que se logre aquí en la tierra, por medio de nuestras vidas. En nombre de Jesús le pedimos estas cosas. Amén. Para una persona sin Cristo, el Evangelio suele ser confuso. De hecho, la misma palabra Evangelio suele ser confuso, ¿verdad? Si yo digo a una persona: oye, quiero compartirte del Evangelio, ¿quién sabe qué es lo que entendieron con esa palabra Evangelio? Si preguntamos a una persona que ha ido a una iglesia mormona, van a entender una cosa muy distinto a lo que la Biblia enseña. Entonces, muchas veces para una persona sin Cristo, el Evangelio suele ser confuso. ¿Por qué será? Primero, porque no hemos considerado el tema desde su punto de vista. Ahora, yo mal recuerdo, tendría que tomar un tiempo para pensar los distintos testimonios de las personas aquí. Quizás diría más que la mitad de nosotros nos criamos en algún tipo de iglesia, pero sin duda no es la experiencia de todos. Y simplemente tomando ese contraste, el que se crió en una iglesia y el que no, son dos perspectivas muy distintas. Cuando yo llegué a confiar en Jesús, cuando yo entendí, reconocí mi necesidad de un Salvador, habían cosas en mi vida que me habían preparado para ese momento que quizás no existen en las familias de otras personas.
al hablar del punto de vista, especialmente yo como gringo, tengo que reconocer que hay muchas cosas que quizás yo no entiendo. Mi perspectiva va a ser distinta a su perspectiva, porque nos criamos en países distintos, en culturas distintas, hablando idiomas distintos. Entonces yo veo una cosa de una forma, pero otra persona en sus experiencias lo va a ver de otra forma. Pero al testificar con otra persona, yo tengo que reconocer que esa persona tiene otras experiencias, tiene otros conocimientos, tiene otras perspectivas que tú y yo. Tenemos que considerar el Evangelio desde el punto de vista de ellos. ¿Qué tal si se criaron en una iglesia? Entonces tienen las mismas experiencias que yo. Pero ¿qué tal si dentro de esa iglesia alguien le hirió de una forma enorme y por eso los últimos 10 años jamás ha vuelto a ir a ninguna iglesia? Su perspectiva será muy distinta. Y si yo cuando le digo, quizás sería bueno que traiga al pastor conmigo para que te explique. Pero ¿qué tal si la persona quien le hirió 10 años antes fue precisamente el pastor de la iglesia? No van a decir, mejor salga de aquí, no quiero seguir hablando más. Las perspectivas distintas van a afectar la forma en que reciben lo que nosotros queremos compartir. Ahora, no quiero que malentienda, el Evangelio es universal. No tenemos que cambiar el Evangelio para que sea aceptable a personas en distintas situaciones. Pero tenemos que reconocer que su forma de pensar quizás será distinta a mi forma de pensar. Su forma de razonar distinto al mío, etc. Creo que cuando estoy testificando a alguien, si tengo tiempo, a veces voy a conocer a alguien por un momento breve y quizás no los volveré a ver más. En ese caso no hay más tiempo. Pero ¿qué tal si me subo a un bus a Santiago? Bueno, entiendo que tengo unas 6 horas para poder hablar con esta persona si es que esta persona me va a seguir escuchando. Tengo tiempo. Si es un vecino, si es un familiar, quizás no es la única oportunidad. Cuando hay tiempo, yo creo que vale la pena o nos ayuda a entender algo acerca de su historial religioso. ¿Te criaste en la iglesia? ¿Qué iglesia? ¿Cómo te pareció esa iglesia? ¿Qué opinas de esta otra iglesia? ¿Qué piensas de la Biblia? Tenemos que entender algo del fundamento de cómo van a pensar antes de realmente poder hablarles del Evangelio. No es necesario, no me malentienda. Solo tengo 5 minutos, mejor no digo nada porque no puedo preguntarle acerca de su historia religiosa. No, igual podemos entregar el Evangelio, pero ayuda a conocer de dónde vienen para ayudar a saber a dónde deberíamos dirigirlos. También ayuda a entender su historial familiar, especialmente la relación que tenían con su padre. Al hablar de nuestro Padre Dios, estamos muchas veces hablando de alguien, queremos comunicar, alguien cariñoso, alguien que va a ser fiel, alguien que va a proveer, alguien que va a amar, alguien que también va a corregir. Pero ¿qué tal si yo estoy hablando con una persona que su padre nunca le hizo nada bueno a su parecer? Su padre siempre le trató mal. Entonces quizás no deberíamos hablar del Padre Dios, aunque es el Padre Dios. Al decir Padre le va a causar a pensar cosas que no le van a ayudar a entender lo que queremos comunicar. Podemos simplemente decir Dios. Dios hizo esto, Dios hizo el otro, Dios es esto, Dios es el otro, sin decir la palabra Padre, entendiendo de dónde vinieron. El segundo punto ahí, muchas veces el Evangelio suele ser confuso porque nosotros presumimos que entienden más de lo que entienden. Nosotros, yo por lo menos me crié en la iglesia. Entiendo el relato de la creación, por ejemplo, como el hermano Gabriel empezó a explicarnos el domingo pasado. Yo lo entiendo, pero una persona que nunca ha ido a la iglesia, una persona que nunca ha leído la Biblia, no lo entiende. Y incluso dentro de la iglesia hay personas que lo entienden, pero a medias nomás, nunca se han profundizado en el entendimiento de lo que es la creación. Entendemos por qué es que Jesús es llamado el Cordero de Dios. Y por eso el fundamento que ahora se está sembrando con la clase de los niños, sé que por lo menos con la hermana Anne María está en el Antiguo Testamento y la hermana Camila también está enseñando, solo que no sé exactamente en qué momento que está enseñando, hasta que revise los papeles. Pero estamos poniendo el fundamento para que los niños un día puedan, un dicho en inglés, puedan conectar los puntos. Yo no sé si hay una actividad para los niños cuando tienes que conectar el 1 con el 2 y el 3 y el 4 y al final entiendes, wow, me pinté una casa sin querer, algo así.
tienen que poder conectar los puntos, y para eso se necesita el fundamento. Al estudiar el Antiguo Testamento ahora van a ver el tema del tabernáculo y construir el tabernáculo, y es un tema medio complejo y no lo van a entender todo hoy día, pero van a entender algo, y vamos a estar poniendo el fundamento sobre el cual se puede edificar lo que viene después. Pero una familia que no ha, una persona que no ha crecido en la iglesia no tiene ese fundamento. Eso no quiere decir que no podemos hablarles de Cristo. Solo quiere decir que tenemos que explicar más cosas que tal vez tendríamos que explicar a una persona que fue criado en una iglesia bíblica. A nosotros quizás nos cuadra perfectamente la idea de que Jesús nació de una virgen. Entendemos por qué es. Pero para otra persona, oye, ¿por qué hablan tanto de una virgen? ¿Por qué es María la madre de Jesús? Tienen muchas preguntas que a nosotros ya los consideramos ni los pensamos más porque sabemos la respuesta. Pero otra persona no. Todos estos temas suelen ser confusos. Yo hablo mucho. Si alguien quiere aportar algo, levante la mano. A veces avanzamos muy rápido también. A veces nosotros tomamos el tiempo para explicar y decimos, mire, yo sé cómo explicar el Evangelio. Y algunos en 30 segundos podemos entregar lo esencial del Evangelio. Pero en 30 segundos no vas a explicarlo de una forma con la profundidad para que la otra persona lo entienda. Imagínese si yo jamás he cocinado. Ahora, yo he preparado algunas comidas, pero imagínese que yo jamás he cocinado. Y un día Cristín se enferma y se queda arriba en su pieza y yo le digo, no se preocupe, yo voy a preparar no sé, un quiche. Voy a preparar un quiche. ¿Cómo se prepara? Ella en 30 segundos podría explicar a la hermana Camila cómo prepara un quiche. Porque la hermana Camila tiene conocimientos relacionados con cocinar. Pero conmigo, si yo jamás he cocinado, no, con 15 minutos quizás todavía no lo entiendo. Y lo mismo con el Evangelio. Si no entienden lo que presumimos que entienden, tenemos que tomar el tiempo para explicarlo bien. Cristina. Y creo que por eso es importante preguntar las preguntas. Porque a veces hablamos y ellos, sí. Y en fin, ¿entendió? No. Entonces las preguntas son muy importantes. Sí, te adelantas. Vamos a hablar de la solución, ahora estamos hablando del problema, pero sí, es un buen punto y hay problema en adelantarse. ¿Alguien más? Sí, no vi la mano levantada, tiene que levantarla. Sí, hace años atrás escuché un buen consejo, de hecho, de un pastor carismático de Asambleas de Dios. Y él decía, aquel que quiera hacer evangelismo tiene que estar dispuesto a escuchar a la persona a quien le está evangelizando. Si uno está dispuesto a escuchar a la persona, después esa persona va a estar dispuesta a escuchar lo que nosotros tenemos que decir. Creo que ese es un principio bien importante. De igual manera, a mí me pasó en mi antigua iglesia allá en Santiago. Una de las cosas que yo percibí cuando fui maestro de adolescentes es que los adolescentes llegan con muchas inquietudes a una clase de escuela dominical. Muchos de ellos son inconversos, no han rendido su vida a Cristo. Y llegan con muchas inquietudes. Y muchas veces los maestros tenemos un programa de estudio, tenemos una programación, un bosquejo de la clase. Pero yo me acuerdo en ese entonces me entregaron el material para la clase y era sobre los profetas mayores, para enseñarle a adolescentes que habían sido alcanzados recién en una escuela de invierno. Entonces, yo pedí permiso obviamente a la profesora, yo estaba como ayudante de ella, estaba aprendiendo, y yo comencé a preguntar a los jóvenes qué pensaban, qué creían o qué habían escuchado acerca de Dios, acerca de la Biblia, y nos dedicamos a responder preguntas. Me di cuenta que al responder a las preguntas que ellos tenían, lograba de alguna manera llenar los espacios que habían en su mente, porque hay conceptos que muchas veces los inconversos tienen y son conceptos correctos, y otros que son incorrectos. Si nosotros nos dedicamos a escucharle, vamos a saber qué han dicho de forma adecuada y qué han dicho que está equivocado, y podemos atacar las partes que están equivocadas. De esa manera vamos a tener una conversación fluida y edificante para ambas partes, y vamos a evitar predicarle un sermón a una persona que está sentada al lado de la misma, por ejemplo. También se adelanta la solución, pero sí, muy relevante lo que dice de escuchar y, como dijo Cristín, de hacer preguntas.
Al hablar otra vez de avanzar muy rápido, lo que hemos visto con la construcción aquí al lado, pasaron más de un mes y no se vio ningún ladrillo, no se vio ningún hormigón arriba, no se vio nada. ¿Por qué? Porque primero teníamos que poner el fundamento, y para testificar, para compartir el Evangelio, debemos cubrir lo fundamental como quien es Dios. Bueno, Dios es la autoridad suprema. ¿Qué es el pecado? Es transgresión de la ley, según 1 Juan 3:4. ¿Qué significa la eternidad? Etcétera. ¿Tenemos que cubrirlo todo? Quizás no, pero tenemos que conocer las dudas que tengan para poder contestar las dudas. Y con algunas personas vamos a encontrar que hay mucha piedra. Cuando la tierra es muy blanda, tenemos que excavar mucho y rellenar mucho, pero con otras personas vamos a encontrar que la tierra es firme y en ese sentido no hay que excavar tanto, tienen un buen fundamento, se han criado en una iglesia bíblica o en un entendimiento sólido de la Biblia. Mientras que otros corazones, claro, están llenos de relleno o llenos de basura y habrá que excavar mucho. Pero tenemos que tomar el tiempo para poner las fundaciones antes de... Voy a leer lo que anoté y luego voy a decir por qué no me gustó. Debemos tomar el tiempo para poner las fundaciones antes de presentar el Evangelio. No necesariamente es cierto. Podemos presentar el Evangelio y luego podemos volver a poner las fundaciones y volver a presentar el Evangelio. Y podemos volver a poner más fundaciones y volver a presentar el Evangelio. No podemos decir, ups, lo siento, solo vamos en la primera lección de 10, así que no te puedo decir nada acerca de cómo ser salvo. Hermano Alan. Y lo que he visto aquí, que muchas personas dicen lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo espero, y no están dispuestos a ser enseñados por la palabra de Dios, porque ya tienen un preconcepto de lo que ellos creen, de lo que ellos piensan o de lo que ellos quieren ver, y es muy difícil poder ponerle un fundamento a lo que ellos ya han fundado dentro de sí. Y pasa, ¿por qué lo digo? Porque pasa con muchos cristianos que uno intenta decirles que la palabra de Dios es la verdad absoluta y no hay quien la... pero eso sí, la palabra de Dios, pero lo que yo creo... O sea, no dejan darle la oportunidad a la palabra de Dios que pueda hacer algo en sus vidas, que los pueda transformar, que los pueda cambiar, que pueda hacer las cosas diferentes. Y si yo no tomo el tiempo para conocer lo que creen, y si yo no tomo el tiempo para responder a lo que creen, voy a poder construir quizás, pero mi muro se va a caer, porque no puse el fundamento necesario. Si alguien me dijera, yo creo que si uno se esfuerza lo suficiente podrá ir al cielo. Interesante, pero déjame decirle que cada persona es un pecador y todos los pecadores merecemos el infierno y yo voy a guiarme por mi bosquejo. Está bien, tú crees lo que quieras creer, pero yo creo que si soy suficiente bueno iré al cielo. Bueno, la Biblia no dice eso, nosotros lo sabemos, pero tenemos que remover esas creencias antes de poder entregar la verdad. Entonces valdría la pena tomar el tiempo de cubrir Romanos 3:20. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de Dios, pues por la ley es el conocimiento del pecado. Tendríamos que tratar ese tema antes de poder tratar otro tema, porque es el impedimento en ese momento. Un buen punto. Siguiendo las notas acá, a veces el Evangelio es confuso porque damos instrucciones ambiguas. Tal vez decimos algo como, bueno, cuando el Espíritu Santo te convence de tu pecado. Una persona que no ha sido criado en la iglesia, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué significa ser convencido? ¿Qué significa pecado? Podríamos tal vez cambiar nuestra frase si tú reconoces que estás mal delante de Dios. No quiero eliminar el rol del Espíritu Santo, pero al final si reconocen que están mal delante de Dios es porque el Espíritu Santo les convenció del pecado. Así que podemos usar lenguaje más sencillo para que no queden sorprendidos. Otra vez el ejemplo de que si Cristín me explica cómo preparar un quiche y ella dice, bueno, tienes que sacar y ocupa, yo ni sé palabras técnicas de las herramientas de la cocina. Y yo digo, ¿y eso qué es? Bueno, eso, y luego me describe lo que es. Ahora entendí. ¿Verdad? Tiene que usar lenguaje sencillo porque yo no tengo el conocimiento que ella tiene acerca de la cocina. También con la Biblia tenemos que usar lenguaje sencillo. Tal vez decimos a una persona, para ser salvo tienes que arrepentirte. Está bien para una persona que entiende lo que significa arrepentirse, pero para una persona que no entiende o quizás tiene un entendimiento falso, tenemos que aclarar eso.
Tienes que recibir a Jesús, tal vez decimos a una persona. No es mentira, es cierto, pero ¿qué significa recibir a Jesús? ¿Tengo que esperar a que Jesús venga y toque la puerta de mi casa y yo lo reciba? ¿Con qué tengo que recibirlo? ¿Con un café o prefiere bebida o agua? ¿Cómo recibo a Jesús? ¿Verdad? Una persona que no tiene el contexto para entender lo que queremos comunicar, no va a entender. Podríamos en cambio decir, quizás tienes que aceptar lo que Dios dice como verdad. Decimos, tienes que creer en Jesús. Ya, pero ¿qué significa eso? Podríamos tal vez decir, tienes que aceptar el pago que Jesús hizo en tu lugar y estar convencido que con eso basta. No sé si podríamos abrir la puerta. Acá ando sufriendo por lo menos. Y el último punto acá, subestimamos lo que impide que uno confíe en Cristo. Si yo les ofreciera un helado, yo no tendría que decir nada para que me lo aceptaran. Algunos de los niños quizás empezaron a poner atención, dijo helado. Pero ¿entienden ustedes lo que es un helado? Si yo les ofrezco un helado, ningún problema, la mayoría lo va a aceptar. Pero si yo tengo ay, se me olvidó traer una muestra. Si yo tengo un vaso de vidrio y el vaso de vidrio está lleno de un líquido, como un líquido verde, un líquido denso, y se lo ofrezco. Yo digo, Guillermina, aquí está un vaso para usted. Tal vez tendría que convencerle por qué es que usted quiere ese vaso de líquido denso y verde. Tendría que describirle lo que está dentro del vaso, tendría que comentarle de los beneficios de la salud y quizás al final, aún así usted lo rechazaría. ¿Por qué? Porque al parecer ese vaso con líquido verde y denso, yo no sé qué es. Así que no, mejor no, estoy bien, gracias pastor, ¿verdad? Y muchas veces el evangelio es parecido. Decimos, mire, quiero ofrecerte la vida eterna. Y nosotros tenemos la vida eterna, hemos probado la vida eterna, sabemos que la vida eterna es buena y pensamos que cualquier otra persona también va a pensar que es algo bueno. Pero bien pueden decir, ¿qué? No estoy convencido. Para nosotros, que hemos conocido a Dios, que tenemos una relación con Dios, nos es difícil pensar que hay alguna persona que no quiera recibir a Jesús. Pero de la otra perspectiva, hay muchas personas que están diciendo los que tienen a Jesús están locos. Yo no quiero a Jesús. Al hablar de culturas, hay culturas donde comer un bicho, un insecto es algo muy especial, algo muy lindo. Y ahí en su cultura, si alguien les ofrece ese insecto, con gusto se lo comen, pero ofrece el insecto a mí, por favor no. Ahora quizás probaría una, y quizás al probar una me van a gustar y voy a comer más. Pero el evangelio para muchas personas les estamos ofreciendo un bicho raro. Y subestimamos lo que les puede impedir que confíen en Cristo. Algunos han escuchado que el evangelio esclaviza, es decir, limita lo que puedes hacer. He escuchado varias personas decirme, no, yo no quiero creer en Jesús porque así mi vida será fome. Así ya no podré tomar, ya no podré ir a las fiestas, ya no podré hacer el otro. Así que yo no quiero el evangelio. Yo les ofrezco algo que desde mi perspectiva es un helado rico, pero de su perspectiva es ese líquido verde y denso. No, por favor. Estoy contento con mi vida tal cual. Otros creen que el evangelio se recibe al ser una buena persona. Sería parecido a que si yo le ofreciera esa bebida, el vaso de líquido verde y denso, tal vez es un licuado con no sé qué ingredientes bien sanos y hasta dulce porque tiene miel, pero quizás la tomas y dices, gracias pastor, y lo empiezas a aplicar a la cara y lo quiero, pero no sé cómo usarlo, no sé cómo obtener los beneficios que me ofrece. Y es algo parecido, hay personas quienes quieren ser salvos, pero no entienden cómo ser salvos. En vez de tomar la bebida, se aplican la bebida, por decir. Y otros han visto a cristianos, en nombre por lo menos, quienes eran malas personas y ellos no quieren ser como ellos. Subestimamos lo que impide que una persona llegue a confiar en Cristo. ¿Vamos a avanzar o no vamos a avanzar? ¿Cómo podemos ser más claros? ¿Cómo podemos
evitar esta confusión, porque la perspectiva es que para una persona sin Cristo el Evangelio suele ser confuso. ¿Cómo podemos evitar esas confusiones? Primero, no presumas que entienden lo que dices. Y es precisamente lo que Christine mencionó cuando uno habla con otra persona, y creo que nosotros como extranjeros tenemos mucha experiencia en esto. Alguien nos dice algo y en vez de decir, soy tonto, perdón, explícamelo de otra forma, decimos, ajá, oh, wow, interesante, ajá, gusto verlo, buen día, y al final no captamos nada. Y en lo personal sucede que a veces yo no entiendo una palabra que alguien está usando, pero yo hago así con mi cabeza para que sigan hablando, y mientras sigan hablando voy a entender el significado de esa palabra. Pero a veces repiten esa palabra y tengo que decir, oh, perdón, ¿qué significa esa palabra? Porque realmente no entendí. Tenemos que asegurarnos de que entiendan lo que estamos diciendo. Para los que tenemos niños chicos, entendemos la importancia de asegurarnos de que ellos entiendan lo que nosotros estamos comunicando. ¿Y qué hacemos? Buscamos otras formas de explicar la misma cosa, ¿verdad? No tan solo decimos a mis niños, Samuel, cuando te enojes con tu hermano, no lo pegues. Cuando te enojes con tu hermano, habla con tu hermano, o habla con nosotros y nosotros podemos intervenir. Y él, déjame jugar, por favor. Ajá, quiero regresar. Así que tengo que, como Christine dijo, usar preguntas. ¿Qué debes hacer si te enojas con tu hermano? No entendieron. Y muchas veces lo vemos con los niños, pero sucede también con los adultos. Tomamos tiempo para explicar y ellos, al no querer decir soy tonto, no entendí, wow, yeah, usa lenguaje claro y preciso. Cuando queremos enseñar a Anita a abrochar sus zapatos, estamos todavía en eso, debemos buscar lenguaje sencillo, lenguaje que ella va a recordar. A mí me enseñaron que tienes que hacer una oreja de un conejo y luego el otro conejo tiene que correr por la orilla y va a salir otra oreja, y esa es la forma que a mí me explicaron para recordarlo. Ahora, cada uno quizás tiene su forma de explicar cómo abrochar los zapatos, pero entendemos el principio de usar lenguaje común, lenguaje sencillo, lenguaje que ellos van a entender en vez de usar lenguaje técnico. Y también podemos evaluar la comprensión al hacer preguntas. También debemos explicar términos bíblicos, y tal vez términos no es la palabra, pero palabras bíblicas. Debemos explicar qué significa gracia. Para algunos quizás gracia es relacionado con gracioso. Así que Dios es tan chistoso que nos ofrece salvación, ¿verdad? Se puede malentender, debemos explicar lo que significa gracia. Y ya les he comentado el shock que me llegó cuando entendí que los mormones creen que la gracia es lo que Dios te da cuando tú le obedeces. Eso no es gracia. Tenemos que tomar el tiempo para explicar la gracia. Justo la semana antepasada estaba hablando con personas quienes han venido a la iglesia, tienen mucho conocimiento bíblico, y me preguntaron, pastor, no entendemos la diferencia entre gracia y misericordia. Así que les dije, la misericordia es cuando Dios no te da el castigo que mereces. Pero gracia es cuando Dios te da algo bueno que no mereces, una bendición, la salvación que no mereces. Ahí está, y se les aclaró el tema. Venían a la iglesia, no esta iglesia, pero otras iglesias por años, y aún así no entendían una palabra clave como gracia. ¿Qué significa ser salvo? Nosotros quizás lo entendemos, pero una persona que no ha ido a la iglesia, que no ha sido criado en la iglesia, ¿qué significa ser salvo? ¿Salvo de qué? ¿Qué significa vida eterna? Si realmente ofrecen vida eterna, ¿por qué tienen cementerios? Están muertos, ¿verdad? Tenemos que explicar. No estamos hablando de una vida física eterna, sino una vida espiritual que es eterna. Cuando decimos evangelio, ¿qué significa el evangelio? Tenemos que tomar el tiempo para explicar estas palabras. Cuando decimos tienes que creer, ¿qué significa creer? Santiago capítulo 2, si no me equivoco es Santiago capítulo 2, dice, hasta los demonios creen y tiemblan. Bueno, los demonios creen, así que también tú debes creer. No, pero es otro tipo de creer. Tenemos que tomar el tiempo para explicar estas palabras. Y como mencioné antes, arrepentimiento, ¿qué significa? El tercer punto, ahí no avances muy rápido. Difícilmente vas a explicar el evangelio de una forma comprensible en 5 minutos, a mi parecer.
para una persona que no tiene el fundamento puesto. Si solo tiene 5 minutos para hablarle, entrega un resumen del Evangelio y confía que Dios hará lo que solo Él puede hacer con la semilla que entregas. No digas, es que solo tengo 5 minutos, así que mejor pregúntame en otro día. No, aprovecha el tiempo que tengas, pero reconoce que con 5 minutos lo más probable es que no basta. Teniendo el templo construido, quiero después empezar a tener, después de la predicación, un momento para responder a la predicación, donde igual vamos a cantar un himno, pero quizás mientras cantamos ese himno, quizás antes de cantar el himno, vamos a tener un momento cuando alguien puede venir al frente o quizás ir atrás. Quizás será más práctico ir atrás, porque así no todos están mirando. Y pueden hablar conmigo, pero yo no puedo hablarles justo ahí estando en la puerta cuando vamos a despedirnos y la otra gente va a querer hablarme. Y por eso arriba hay oficinas. Si no yo, alguien más puede llevar una persona arriba o puede ir a una oficina, a una sala y sentarse y tomar una hora si fuese necesario, si es que la otra persona no anda apurado, para poder explicar y contestar las dudas. No podemos avanzar muy rápido. Estamos hablando aquí de una persona quien está interesado, quien tiene interés en el Evangelio. Si están interesados, si tienen interés en el Evangelio, busque tomar más que 5 minutos. Si no tienen interés, lo más probable es que no vas a poder presentar el Evangelio, pero puedes sembrar una semilla. Y en el futuro vamos a hablar de cómo sembrar una semilla, pero al hablar de semilla estamos diciendo la palabra de Dios. Puedo decirles un versículo. Está señalado al hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. ¿Estás preparado para el juicio? Me costó 10 segundos, pero algo quizás entregué. Quizás no es una explicación del Evangelio, pero es algo para que piensen, para que un día vengan a nosotros y digan, oye, ¿cómo puedo ser salvo? Oye, ¿cómo puedo ser perdonado? Oye, ¿cómo puedo tener una relación con Dios? Y luego, por último, anticipa y no te molestes con preguntas que parecen no relacionarse con el tema. Y ahí es donde cuando hablas, especialmente si hablas con adolescentes, van a hacerte preguntas que al parecer no tienen nada que ver con el tema que tú querías enseñar. Y en ese momento tienes que discernir bien si es una pregunta sincera y tengo que contestar esta pregunta para poder resolver la duda, para poder seguir adelante, o si es una pregunta que es solamente una distracción. Y para eso podríamos ir a la mujer samaritana, que Jesús vino a ella y ella dijo, oye, ¿por qué me pides agua tú siendo judío y yo siendo samaritana? Y Jesús dice, bueno, si tú supieras quién te pregunta, entonces tú me pedirías de mí agua. Y ahí siguen hablando un poco, y en versículo 18 de Juan 4, Jesús dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Y luego la mujer busca cambiar el tema y dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Vamos a cambiar el tema, no hablemos de mí, no hablemos de mi pecado, no hablemos de mis esposos y ex esposos, hablemos de dónde deberíamos adorar. Sería parecido a que si yo estoy hablando con alguien acerca de su pecado, acerca de su necesidad de salvación, y luego empiezan a decir, oye, ¿por qué hay tantas religiones en el mundo? ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Son ustedes los bautistas o son los católicos o son los...? Tal vez es una pregunta sincera, pero tal vez es una pregunta para simplemente cambiar el tema. Al explicar el Evangelio, anticipa y no te molestes con preguntas que parecen relacionarse, parecen no relacionarse con el tema. A mi parecer yo estoy hablando del pecado y de repente me hacen una pregunta, oye, ¿qué opinas del alcohol? Yo no quiero hablar del alcohol, yo estoy hablando del pecado y del infierno, pero ellos quieren saber ¿es el alcohol pecado o no? Es una pregunta y yo debería tomar el tiempo para contestarla. Quizás no la voy a contestar con un sermón de 30 minutos, pero les voy a dar una respuesta y voy a volver al tema que yo quiero llegar. ¿Cómo podemos ser más claros? Tengo que tomar tiempo. Tengo que tomar tiempo para hablarles, tengo que tomar tiempo para conocerlos, tengo que tomar tiempo yo para prepararme. Y no es simplemente tiempo, yo lo puedo. Si yo manejo mi tiempo, yo puedo ser un ganador de almas, yo puedo ser un testigo eficaz. Necesito el Espíritu Santo, necesito de Dios, que obre en mí, que obre en la otra persona, pero que yo siempre reconozca tengo que depender de Él. Yo puedo explicar el Evangelio, sí, pero ¿puedo explicarlo de una forma que la otra persona lo entienda? Quizás no, porque hay mucho que desconozco.
pero Dios lo conoce y Dios puede usar la semilla que sembramos, puede usar cualquier circunstancia para lograr lo que Él quiere lograr. No vamos a avanzar a la siguiente perspectiva, lo vamos a dejar para la próxima semana. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Adelante, hermano. Comentario, quizá viene a mi mente un poco el ejemplo de Jesucristo, que Él siendo Dios, Él tomó 30 años para nacer y vivir dentro de la cultura para un ministerio de solo 3. Entonces, si Él lo hizo de esa forma para conocer, vivir, porque Él era de los que iba y predicaba y aparentemente Él no hacía muchas preguntas. Él iba, daba parábolas, daba enseñanzas, pero Él ya había crecido en esa cultura, ya se había tomado el tiempo para conocerla. Entonces, para ver sus 3 años de ministerio hay que ver esos 30 años también en los que Él, crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Bien dicho, sí, Jesús tomó tiempo para conocer las personas que Él quería alcanzar. Pero no piensa que solo porque tiene 30 años como chileno ahora entiende cualquier persona. No, igual, tenemos que verlo de la perspectiva de la otra persona. ¿Alguien más? Terminemos entonces. Señor Padre, gracias por tu palabra. Pero Señor, mientras más la leemos, mientras más estudiamos el tema del evangelismo personal, más nos recordamos de la importancia de compartir el evangelio con el mundo que hoy día quizás vive sin ti. Señor, usted sabe, nos conoce, sabe cómo somos, pero Señor, le pido que usted simplemente nos use a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestra carne, a pesar de nuestro pecado. Pero Señor, sigue cambiándonos para que podamos ser todo lo que usted quiere que seamos. Bendice el culto que viene, háblanos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén.